cuando comenzó esta música, un comentario muy común, o que dijeron varios, fue que o que dio miedo, alguno dijo parece Halloween, eh, y alguno dice no sé si me gusta o no, pero me suena así raro. Auriculares, ¿eh? YouTube aclara por las dudas que hay música sonando. Bien. Vieron que apoyo es como si dijéramos sin pollo. O sea que no pollo, no chicken. Hermosas voces. ¿Saben cómo se originó la palabra miedo? Miedo es una palabra que viene del alemán antiguo. Ustedes saben que el origen de las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si en realidad se desprenden de una canción alemana cuyos versos comenzaban con la primera sílaba do, re, mi, y se daba cuenta de que estaban subiendo como una escala. Entonces de ahí viene el nombre de las notas, básicamente. Miedo es la combinación de dos notas que se relacionan mucho y muy habitualmente, que son el mi y el do. Y la E funciona como conector semántico, simplemente es mi e do, porque era una mezcla alemán y latín antiguo, para pensar. Lo de las notas que vienen de una canción alemana, cuyos versos comenzaban con la primera sílaba do, re, no me acuerdo las palabras, pero seguían ese orden y de ahí viene el nombre de las notas, por lo menos en la tradición académica de Europa Central, no así el cifrado americano, que es un invento yankee. Tiene que ver con eso. Ya lo de miedo, no. Do, un gran. Re, un rey encantador. Un do. Claro, porque además en ese momento se están contando para la entrada, ¿no? Entonces era do, un, do, tre, qua, un, do, tre, qua, y entonces un do. Un do, además es, bueno, no importa. Efectivamente, la utilización de los cuadrados, rombos, rectángulos y demás, que había una de esas figuras, que esas son figuras que representan duraciones temporales, valga la redundancia. Bueno, no es una redundancia, pero valga igual. Es notación antigua. Es decir, hasta principios del Renacimiento o hasta el Renacimiento completo, si se quiere, se utilizaba esa notación porque luego ya con Bach, cuando se estabiliza y se ordena todo el tema de la tonalidad y demás, también se estandarizan los usos y costumbres respecto de la notación temporal, que es muy importante, o al menos, sí, lo sigue siendo, pero siempre fue muy, muy importante porque hoy podemos grabar todo con el celular, si querés. Pero en el momento en el que no había ni siquiera una grabadora analógica física, había que anotar todo para que quedara registro para la posteridad. Esa es la función que ha cumplido la escritura y en particular en la música las partituras, que es el lenguaje que utilizamos para escribir, por lo menos otra vez, bajo el imperio de la música occidental. Y los cuadrados, rombos, rectángulos y demás era la notación
que había previo a la notación que utilizamos hoy en día de redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusas y semifusas. Así que básicamente eso. Si ustedes se ponen a ver alguna partitura, por ejemplo, guardadas en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, gracias a esa institución, se conservaron muchísimas partituras que venían desde la antigüedad, lo cual nos permite entender lo que llamamos hoy modos griegos, por ejemplo, que después se les llamó modos gregorianos, y algunos le dicen modos antiguos, simplemente porque son viejos, pero se usan hoy en día. Fue gracias a que se conservaron en esa institución. Y uno, si se pone a ver esas partituras, había rectángulos, cuadrados, no estaba la misma notación que utilizamos hoy en día, que se ha reducido y simplificado para su mejor ejecución. Porque la partitura no tiene que ser difícil de leer, lo que se intenta hacer siempre es que sea lo más fácil de leer para el intérprete, para que la música brote lo más naturalmente posible. La armonía, de hecho, Iván querido, es una concepción bastante reciente en términos históricos. Primero fue el ritmo, luego fue la melodía, y la armonía es un invento tardío de la cultura occidental, y específicamente occidental, por lo menos tal como la concebimos nosotros. Yo estuve viendo la novicia rebelde de Disney. Bueno, dominemos nuestra voz repitiendo sin cesar mi canción aprenderás fáciles de recordar, soltaremos a volar la paloma del amor si tú quieres aprender. Está hecho con la misma idea. Fue el doblaje y que las canciones estuvieran cantadas en español latino. ¿Eh? ¿En qué momento? Es lo que más me acuerdo por lo que vi en música y en danza. Es re interesante. La verdad que sí. Por eso me cuelgo tanto hablando, porque es algo que me vuela la cabeza. Una buena hizo la iglesia. Sí, en ese sentido. De hecho, me acuerdo que tenía un profe en el concert de uno de los mejores profesores que tuve. Nos hacía escuchar los Beatles. Y no digo que haya sido uno de los mejores por eso, sino porque tenía la capacidad de bajar la data a tierra para que nos gustara y que la entendiéramos. Que eso es lo importante. Porque que venga alguien a contarte cosas que no te interesan, por lo menos para la carrera que estás haciendo, no está bueno. Porque perdes tiempo, básicamente, de vida. Y ese tiempo no vuelve. Y él nos decía, gracias a la iglesia, nos guste o no, se han conservado esas partituras, porque si no, las hubieran quemado con muchas otras cosas. Ya sea por conflictos, o por la Inquisición, o por lo que sea. Recetas de la abuela. Amo estas clases. Gracias, Lau. Espero que no me hagan cantar eso en canto porque no voy más. No, Iván. Está bueno conocer para entender de dónde viene toda esta cuestión. O sea, cómo llegamos a este sonido. Esto existe gracias a eso. Es largo de explicar, pero en algún momento lo haremos. Para mí, porque justo en el mismo momento histórico pasaban cosas con el arte en general. Por ejemplo, la danza. Bueno, basta. No te detengas, Rome, continúa, por favor. Tuve otra profesora en el concert que dijo algo como el estilo, o sea, me hiciste acordar por lo que dijiste, Rome, que nos cayó mal, porque nosotros siendo músicos que queríamos que la música fuera lo más grande y lo más lindo de todo, pero nos dijo en historia de la música encima. Honestamente, la música en términos históricos, culturales, occidentales, siempre fue la última de las artes en llegar a el estilo que se estuviera curtiendo en ese momento. Porque pasa algo muy loco con las artes, y que en realidad no lo es tanto, que las artes son productos de las culturas y las sociedades en las que nacen y se nutren. Por eso, uno escucha determinado periodo musical y puede entender de alguna manera cómo era, al menos en términos mainstream, que funcionaba esa sociedad en ese momento. La moda, la forma de consumir o las modas de cada uno de los momentos están reflejados en el arte. Porque lo que hacemos musicalmente y en cualquiera otra de las artes no es más que reflejo de lo que nos pasa como sociedad. Entonces guarda con pensar que hay música mala o música buena, hay música contemporánea. Y después hay muchas otras músicas. Y lo más loco de todo es que todas las músicas son contemporáneas, todos los estilos. Y hoy tenemos acceso a todo eso. Y sin embargo seguimos como apuntando los cañones hacia el mainstream. El mainstream es mainstream simplemente porque es consumido. Y porque se ha ganado ese lugar. Porque por algo tanta gente escucha determinada música. Y no tiene que espantarnos eso. Es la misma lógica que hay que usar cuando uno habla de inteligencia artificial.
No nos tiene que espantar lo que no entendemos. Hay que entenderlo. Y después vemos qué pasa. Y después cada uno decide si le gusta o no. Que sobre gustos hay muchísimo escrito. Si no, lean a Bourdieu y van a ver que hay mucho escrito. ¿Y a dónde Katzo iba con todo esto? No lo sé, pero sigamos escuchando a Susan Sanford. '80s, por ejemplo. Muy bien. Buen break. Pensemos esto, porque fue el comentario además de una de las bellísimas personas que habitúa este stream, o que está habitando este stream en este momento, que es cuando comenzó esta música. Un comentario muy común, o que dijeron varios, fue que o que dio miedo, alguno dijo parece Halloween, y alguno dice no sé si me gusta o no, pero me suena así raro. Piensen por qué el sonido o determinada sonoridad, que no es necesariamente lo mismo, les remite a determinada sensación. Eso tiene una explicación física y tiene una explicación cultural también. Más allá de cómo se llame la nota, que en este caso estamos en sol, y no importa qué sol, porque pasa por varios soles. Algunos que son de día y otros que son de noche, como el sol de noche o era luz de noche. Bueno, ¿se entiende? Es una muy buena aseveración, y no lo digas con pregunta. Decí la atención con un signo de admiración ahí. Yo a mis alumnos les digo siempre, ustedes no son mis alumnos y no se lo estoy diciendo por esto, pero muchos de los que, en mi caso también fue así, muchos de los que empezamos a tocar piano, tenemos cierta tendencia a ser muy tímidos. Y a como, no me quiero equivocar, quiero hacer las cosas prolijas y correctamente bien. Y una vez un profesor me dio un cachetazo de realidad y me dijo, si le vas a pifiar, pifiale con ganas. O sea, equivocate sonoramente, porque lo peor que puede hacer un músico es tocar sin seguridad, aunque esa seguridad sea intencionada. Porque si vos tocas ahí tímidamente, es mucho más probable que le pifies. Ahora eso queremos, Rome, la tensión. Como decía Marito Baracus. Hay que tocar con ganas. Y si uno le pifia, depende del contexto, porque esto, en el contexto del piano, que estoy haciendo ahora, puede ser un pifie, pero en el contexto de la música de Susan Sanford, es una textura que colabora con eso. Y la tensión puede ser generada simplemente haciendo esto. Es una sola nota que genera tensión. Tengo miedo. No es ninguna disonancia, porque una nota no puede ser más consonante que consigo misma. Entonces, si toco la misma nota, es imposible que sea disonante. ¿Viste? Un montón de tensión. Y si toco esto de repente, armónicamente tiene muchas tensiones, pero no suena con un grado de tensión que genere problemas. Sí, de hecho, no era un relajo, era un re bemol, pero bien.
Eso fue maravilloso. Escucharon esa nota que generó toda esa tensión, ¿no? Esa es la sensible de la tonalidad. El fa sostenido en este caso. Escucha de vuelta. Que hace tan, tan, tan. Que hace esta subida con las cuerdas. Bellísimo. Se escucha, ¿no? Como que, sensible. Y resuelve. Hermoso. Jorge Suspenso. Es tremendo cómo las cuerdas suenan bien en todo. Y fíjense que al final las cuerdas estaban haciendo un trémolo. Cuando se escucha con esa vibración exagerada, es un trémolo. Que lo hacen para darle más intensidad. Muy buena recomendación.